Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este va a ser parte de una serie titulada El Mahabharata y la Biblia, y vamos a mirar uno de los principios espirituales más significativos de la historia, una realidad universal, y vamos a conocer el origen de esta verdad que en el Occidente, o a través de tanto el Viejo Testamento como el Nuevo Testamento, es un principio supremo. Te hago esta pregunta: ¿cuál es el nombre supremo de Dios? Ayer estaba un amigo que es baterista, estaba aquí en casa y estábamos hablando de esto, y yo le hice la pregunta: ¿cuál, según el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, cuál es el nombre que describe a Dios más supremo? Y él me dijo: yo soy. Y cuando nosotros miramos a Éxodo capítulo 3, vamos a ver esto. Cuando miramos a Éxodo capítulo 3, vemos la historia de Moisés con el faraón. Y vemos en los versículos donde estamos por aquí. En el versículo 13. Pero Moisés volvió a protestar: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es su nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés: yo soy el que soy. Y vemos como nos dice: dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y también vemos cuando miramos a Juan capítulo 14 en el Nuevo Testamento. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 6, versículo supremamente conocido. Y estoy haciendo esto con una mano, pues porque quiero entonces mirar la pantalla para que podamos leer juntos. Y Juan 14:6 nos dice, estamos en Juan 14:6, y nos dice: Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y vemos que a través de las historias, tanto Viejo Testamento como Nuevo, la realidad del supremo nombre de Dios es yo soy. ¿Y qué esto nos enseña? Ayer yo le preguntaba al amigo cuando hablábamos de estos versículos, y le decía: y cuando uno dice yo soy, ¿qué uno está diciendo? Porque además de mencionar el nombre supremo de Dios, cuando uno dice yo soy, tiene que ver con algo de la naturaleza, la esencia, de la conciencia, quien uno es. Y cuando vemos este principio espiritual, desde su origen, podemos ver cómo a través de la historia, tal vez las historias que vemos en la Biblia, tanto Viejo Testamento como Nuevo Testamento, Tanakh, Torah o los Evangelios, Nuevo Testamento y hasta el libro de Apocalipsis, tal vez esta verdad suprema de yo soy tiene que ver con la naturaleza, estado, vida, presencia de todo ser humano en contexto histórico. Y por eso yo soy es tan significativo. Entonces vamos a mirar el Mahabharata. Y el Mahabharata es el poema de origen espiritual que antecede las historias de la Biblia. Entonces vamos a ver ciertas de las historias. Y llevo leyendo el Mahabharata
desde el año pasado, lo leí en inglés y hice un video donde el video lo titulé Las historias del Mahabharata en la Biblia. Y compartí en 2 videos 72 historias que su origen es el Mahabharata y las vemos a través de la Biblia. ¿Y qué esto nos enseña? ¿Qué espiritualmente esto nos enseña? Entonces aquí vamos a ver lo más supremo. Aquí vamos a ver la realidad de yo soy. Y te comparto. Y lo que voy a hacer es a leerlo. Prácticamente vamos a leer juntos lo que el Mahabharata dice. Y vamos a escuchar, vamos a estar mirando que en esta historia, ¿ves? Krishna representa a Dios. Es la sabiduría divina. Y Arjuna representa al discípulo. Arjuna representa a la humanidad. Esta historia, el Mahabharata, lo que describe es esta imagen, lo que ilustra es la mente del ser humano. Y esa conversación del intelecto del ser humano, antes de decidir en cada acción que va a tomar, con la divinidad, con la voz del Espíritu Divino, con la sabiduría eterna. Y este es el diálogo que vemos a través del Mahabharata, una historia significativa porque desde su origen espiritual es para compartir lo que sucede dentro de la vida del ser humano y nuestra naturaleza, nuestro estado de mentalidad presente, nuestro estado de vida emocional. Entonces permíteme buscar estos versos o no versos, porque el Mahabharata se lee como un poema espiritual. Vamos a leer Krishna hablándole a Arjuna. Aquí estamos leyendo prácticamente dentro del Mahabharata está el Bhagavad Gita. Lo que vamos a leer es prácticamente la versión de el Bhagavad Gita dentro del Mahabharata. Y vamos a ver lo que Krishna, que representa a Dios, le dice a Arjuna. Así que vamos a leer juntos ahora. Krishna sonrió y le dijo, y voy a brincar, vemos aquí donde dice, yo soy el innacido y el eterno, soy el Señor de todo cuanto hay un declive de la justicia en este mundo y hay peligro de que la injusticia destruya el Dharma. El Dharma es como la rectitud o la justicia. ¿Ves? Cuando el Señor de todo, cuando hay un declive de la justicia en este mundo y hay peligro de que la injusticia destruya el Dharma, la justicia o la acción correcta o la rectitud. Yo, ¿ves? Ese yo representa a Krishna, ¿ves? Vemos la iluminación y ese yo lo que representa es al Espíritu Supremo, la sabiduría divina, la ley de vida presente. ¿Ves? Yo me manifiesto, me encarno y nazco ciclo de la creación. Vamos a leer aquí, voy a brincar, ¿ves? Todo esto, vamos aquí al medio, dice, yo soy, y esto nuevamente es Krishna quien representa a Dios, la divinidad, ¿ves? Es para ilustrarnos algo espiritual. Es como decir, Colosenses capítulo 1, versículo 15 nos dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. En esta historia, ¿ves? Tenemos una imagen, una ilustración. Este personaje, Krishna, representa esa realidad espiritual divina que para nuestros ojos naturales sería invisible.
Y aquí vemos la sabiduría espiritual, la iluminación divina en la historia. ¿Ves? En estas historias que anteceden las historias de la Biblia, compartiendo la misma esencia. ¿Cuál es la esencia? Como vimos, yo soy. Y vemos que nos dice, yo soy el uno y el único. El adorarme a mí conduce a los hombres al estado supremo que soy yo mismo. Yo soy el Padre del universo y la meta de toda meditación y adoración. Aquellos que meditan en mí y me adoran a mí y solo a mí llegarán a mí al final. Vemos eso. Voy a brincar. Nuevamente, Krishna le dijo, yo soy el alma que mora en el corazón de todo. Soy el principio, el medio y el fin de todas las cosas. Y aquí pues entran a describir, ves, entre Vishnu, lo que es los Vedas y todo eso, tiene que ver con las escrituras. Es las escrituras que anteceden estas desde el oriente. Pero voy a brincar. Pero vemos todos los soy. ¿Ves? Yo soy. Vishnu es Dios. Yo soy Dios. Soy el intelecto. ¿Ves? Yo soy. Vemos todos los yo soy. Y mira nos dice, entre las palabras, soy el gran Aum o Om. Y Om es la sagrada palabra. Y vemos que cuando nosotros comparamos y vamos a Juan capítulo 1, aquí que estoy en Juan, vamos a darle para atrás. Y cuando vemos, ¿qué nos dice? Sobre la palabra. El prólogo de Cristo, la palabra eterna. Vemos, mira, la palabra eterna. Aquí tenemos a Krishna, que representa la divinidad a Dios, diciendo el mismo principio. Y estas historias del Mahabharata anteceden por miles de años las historias de la Biblia. Y vemos una realidad que eterna, donde nos dice en Juan 1:1, en el principio la palabra ya estaba o existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Vemos, Om o Aum, que es lo mismo que aquí dice. Y esto, el Mahabharata, por miles de años en tradiciones orales anteceden las historias del Viejo y Nuevo Testamento, y vemos también cómo en literatura por siglos. Entonces estamos viendo el mismo principio, la palabra, soy el gran Om. Y como decía, cuando comparamos con Juan capítulo 1, versículo 1 al 15, la palabra, cuando comparamos también con otros versículos como Juan 4:26, Juan 5:6-35, 8:12, 10:7, 10:11, Juan 11:25, Juan 14:6, que es lo que estábamos leyendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 15:11, Colosenses 3:15. ¿Ves? Todos estos versículos, cuando comparamos todos estos versículos, vemos la misma manifestación, el mismo espíritu y sentir como estamos leyendo aquí, y lo muestro de evidencia. Soy el rayo, soy, ¿ves? Todos estos yo soy, o los mí, que vemos a través de estas historias. Y deja ver si esto es. Y vemos ciertos versículos. Aquí Arjuna, ¿ves? Aquí el guerrero. Es como decir, cuando el intelecto del ser humano comienza a reconocer la voz divina en su interior, ¿ves? ¿Qué comienza a decir?
Vemos a Arjuna, la voz de Arjuna estaba sofocada. Vemos infinito ser, Señor de señores, morada del mundo. Tú eres el imperecedero, el ser y lo que yace más allá. Tú eres el primero de los dioses, el ser primario. Tú eres el tesoro supremo del mundo. Tú eres, ¿ves? Y vemos el reconocimiento de Arjuna que nos representa a la humanidad. Vemos de nuevo en el diálogo Krishna diciéndole: esta visión de mi verdadera forma no se puede alcanzar fácilmente, solo se puede obtener por amor y devoción incesante hacia mí. Y vemos aquí, yo comparto ciertos versículos. Vemos, Krishna le contestó: ambos llegan a mí. Algunos adoran al absoluto imperecedero. Y vemos, él continúa describiendo sus cualidades, sus características de esta realidad suprema, espiritual, universal, trascendental. Vemos todas estas historias, la entrega de los frutos de toda acción. Y lo que comparto es para que tengan una idea y vean los mismos conceptos que vemos a través de los evangelios. Por eso yo escribo todos estos versículos para demostrar esta realidad. Termino con esta lectura. Entrégame las riendas de tu vida y busca protección solo en mí. No te apenes, yo te libraré de todos los sufrimientos. Te he revelado el secreto más grande de todos los secretos. Vemos en Mateo 13:11, Marcos 4:11 y en Lucas, cuando los discípulos le preguntaban: Maestro, ¿por qué nos hablas con parábolas? ¿Por qué nos hablas con historias? Y vemos Jesucristo diciéndole: porque a ustedes se les ha revelado el secreto. Y quería compartir, y yo sé que como les decía, se me hace difícil con una mano tratar de demostrarte, pero qué mejor evidencia que esto, que nos ayude a conocer a nosotros la historia y lo significativo de esta verdad suprema, de yo soy. Y que te motive a ti en tu presente a indagar más qué espiritualmente yo soy significa. ¿Por qué la realidad de yo soy? Su origen no es la Biblia. Y este principio es en una historia y en historias que provienen del oriente, del viejo mundo, de la India en este caso. ¿Por qué el origen del monoteísmo? El origen de la iluminación o de la revelación o de lo que llamaríamos la inspiración divina en literatura de origen espiritual. No es la Biblia, no es las historias del pueblo judeo hebreo, no es el Tanakh ni la Torá. Eso es una segunda versión. Y yo comparto estas evidencias para que nos motive a indagar, a procurar la verdad y a conocer cuál es el significado espiritual de esta verdad suprema, yo soy. Porque desde el origen de este principio yo soy, como lo hemos visto en la historia y como lo vemos a través del Bhagavad Gita, el principio de yo soy es una experiencia presente. ¿Ves? Es una conciencia que el ser humano es de unidad con la divinidad. El principio de yo soy es el ser viviendo en armonía con la realidad que Dios es, siempre presente.
Y eso es una conciencia, y por eso yo soy. Yo soy. Cada vez que tú dices, cada vez que tú piensas, yo soy. Es reconocer en tu interior la suprema verdad de lo que siempre es, de lo eterno, del espíritu de vida, de lo que llamamos Dios. Yo soy es tu verdadera naturaleza. Y por eso las historias es para que el ser humano crezca a ese nivel de conciencia y viva en la armonía de esta verdad suprema, eterna, única, universal y verdadera. Y lamentablemente nosotros en el occidente, nuestra interpretación de yo soy, lo que causa es nuestras divisiones, por nuestra ignorancia de la historia y por nuestro deseo de preservar nuestra religión y nuestra tradición y nuestras creencias, en vez de conocer el espíritu de la enseñanza. Y así como le compartía a mi amigo, baterista, hermano en Cristo, estas verdades, así te comparto a ti, para que te motive a indagar, a conocer más de esta verdad, yo soy. Y para que seas uno con esa esencia siempre presente. Así que continuaré haciendo más videos compartiendo lo que el Mahabharata y las historias enseñan y cómo todo esto, como vuelvo y he dicho en muchos de los videos, no para decir que esta religión o tradición o práctica espiritual entonces es mejor que la otra o nos tenemos que convertir a ellas. No, sino para aprender de que todos los conceptos espirituales que vemos desde el Tanakh, Torah, Viejo Testamento, desde el Génesis en sus historias hasta Apocalipsis, todos los conceptos espirituales, su origen es el Oriente. Y cuando conocemos a interpretar las historias, los símbolos, ¿ves? Las imágenes, las ilustraciones, los eventos sobrenaturales, como vemos en las historias de la Biblia, Dios destruyendo al mundo con una inundación, Dios sacando a un pueblo de Egipto de la esclavitud y pasándolos por el Mar Rojo. Y vemos una serie de eventos catastróficos, sobrenaturales, increíbles. Y cuando conocemos sus símbolos o el lenguaje metafórico y simbólico que utiliza, nos ayudaría a crecer en el entendimiento de todas esas historias, cuentos poderosos y significativos que vemos en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis. El fin es que sigamos creciendo en lo que nos resta de vida, en el entendimiento del origen de verdades espirituales y cómo a través de un lenguaje simbólico, alegórico, figurativo y metafórico, se comparten verdades de la vida natural, de la vida emocional, verdades de la realidad presente y el estado mental del ser humano, para que a través de estas historias crezca en su presente, se responsabilice, desarrolle su dominio propio y cambie y reconozca su verdadera naturaleza, que es divina, que es espiritual, y se desapegue a su mentalidad apegada al mundo y al materialismo que lo ha condicionado desde que nació. Y por eso esas historias,
para elevar nuestra conciencia a yo soy. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.